La segunda actitud, la actitud escéptica, la actitud más, en mi opinión, irresponsable, ha sido tomada por algunos pocos gobiernos. Ocurrió inicialmente con el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Trump, ha ocurrido con el presidente López Obrador en México y ha ocurrido con el presidente Bolsonaro en el Brasil. Y también con el primer ministro Boris Johnson en Gran Bretaña. Esa segunda actitud, primero no dándole importancia, diciendo que no era verdad que la gripe, digamos, extrema, incluso fue calificada de gripe el coronavirus, se iba a superar rápidamente, fue contrastada por la realidad. La realidad obligó progresivamente a esos gobiernos a empezar a tomar medidas algo tardías. Trump cambió de posición, ha empezado a cambiar la López Obrador, Johnson ha cambiado totalmente y Bolsonaro todavía está en una posición, creo yo, debatible, pero creo que los acontecimientos son lo suficientemente contundentes como para establecer respuestas categóricas en todos los casos. Tú has dicho muy bien, a pesar de esos esfuerzos, los elementos de la enfermedad están superando, sobre todo desde el punto de vista de la combinación salud y economía. Pero lo más importante es que va a cambiar el modelo de la sociedad y lo que tú has dicho muy claramente es unos estados que tienen que entrar en dos dimensiones. La dimensión de un Estado con mucho más control sobre la sociedad, desde el punto de vista de garantizar su seguridad a cambio de restricción de su libertad. Y la segunda gran idea, el segundo gran desafío es medidas mundiales, es decir, una suerte de gobierno mundial que en temas de salud, en temas económicos y en temas general, tú dirás, ya hay esos instrumentos, pero esos instrumentos estaban pensados para otro mundo. Ese nuevo mundo tiene que tener un gobierno mundial con mecanismos mundializados de decisión y protocolos de comportamiento colectivo. Esta parte es la más preocupante del pensamiento de Carlos Mesa. Nos dice en pocas palabras que con el paso del coronavirus por el mundo justificará un Estado con mucho más control sobre la sociedad. Y habla de un gobierno mundial para resolver los temas de salud y económicos. Quiere que se decida por todos nosotros, al estar claro que somos demasiado tontos para decidir nosotros mismos, que necesitamos de la sabia conducción del gobierno mundial, con sus mecanismos de decisión y protocolos de comportamiento colectivo. Señor Carlos Mesa, meta sus ideas colectivas de un nuevo mundo donde mejor le parezca. Los países como los individuos necesitamos desarrollarnos de forma libre, sin la intromisión de un Estado o gobierno, aun cuando estos tengan las mejores intenciones del mundo para nosotros. Esas ideas de ingeniería social son propias de los sistemas socialistas, que han fracasado siempre en esa misión de querer regular la vida de los demás. Es decir, no tenemos responsabilidad colectiva sobre el medio ambiente, enfrentamos una crisis climática y no hemos tenido una responsabilidad sobre el peligro de contagio con enfermedades de este tipo, más que con una conspiración, tiene que ver con un comportamiento colectivo mundial muy irresponsable. No tenemos responsabilidad colectiva sobre el medio ambiente y no se la necesita porque el colectivo no puede decidir por el medio ambiente. Aunque llamados en democracia para que decidan, porque las visiones y las soluciones de los que componen ese colectivo son tan diversas y diferentes que no se podría llegar a un acuerdo de consenso real. Pero las decisiones individuales sobre el medio ambiente en términos de propiedad privada, esas sí tienen responsabilidades y son las más recomendadas para cuidar el medio ambiente. Y no existe una crisis climática. Solo existe un cambio climático que es propio de la naturaleza de la Tierra y su dinámica interna, y sobre todo por la influencia del Sol con su campo magnético y sus vientos solares. Así tenemos ciclos de glaciación o enfriamiento que duran alrededor de 100.000 años, y los periodos de calentamiento o interglaciales que duran 10.000 años. Sí, definitivamente sí. Yo creo que lo primero que se está planteando es que van a haber dos desafíos
gigantescos. El desafío de los propios países desarrollados para el establecimiento de lo que en Europa llaman un nuevo Plan Marshall. Como tú sabes, el Plan Marshall tiene ese nombre porque después de la Segunda Guerra Mundial, con Europa totalmente devastada, los Estados Unidos, la potencia económica más poderosa del mundo en ese momento, decidió una inyección gigantesca de dinero para reconstruir las economías europeas. Esa fue una cantidad masiva que no tenía antecedentes en el mundo. Los europeos hablan hoy de un nuevo Plan Marshall para Europa, pero ese es un factor, el factor de que un sector de la economía mundial, la más poderosa, tiene que reactivarse, pero tiene que haber otro Plan Marshall para los países en desarrollo. Una cosa muy importante, Tufi, no vamos a poder enfrentar la gravísima depresión que estamos ya a punto de empezar a vivir, que en realidad ya estamos viviendo en países latinoamericanos, sin la cooperación internacional. Es decir, tenemos que hacer una combinación de un esfuerzo propio de nuestra economía y de nuestro sistema fiscal, pero tenemos que hacer un esfuerzo que viene con la cooperación internacional. ¿Qué significa eso en términos de los fondos mundiales y de la liquidez mundial? Esa es una pregunta que el sistema económico internacional tiene que responder, porque tiene que haber una respuesta para los dos sectores, para el mundo desarrollado y para el mundo en desarrollo. El Plan Marshall era un plan ideado por Estados Unidos para apoyar económicamente a países de Europa que habían quedado devastados por la Segunda Guerra Mundial. Pero proponer que como un país en desarrollo vamos a necesitar otro Plan Marshall solo dice que su solución se basa en endeudarnos más. Además, que nos dice que su visión es altamente dependiente de la cooperación internacional. Políticos como Mesa siempre nos han mantenido así, el país siempre levantando una mano para pedir ayuda, dejando de lado la opción que nos permita a nosotros mismos levantarnos por nuestros propios medios. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esa lectura, Tufi, porque da lugar a una cuestión muy equívoca, la hipótesis de que la dictadura es mejor que la democracia en la respuesta a determinadas crisis globales. Yo creo que es compatible. Yo creo que lo que tenemos que entender es que un proceso democrático no tiende a ser un proceso anárquico. No se puede hacer una sinonimia, no se puede hacer una equivalencia entre democracia y caos, democracia y desorden. Creo que eso es incorrecto. Lo que tenemos que establecer es una democracia, que eso es fundamental, porque le da legitimidad al gobierno elegido, un gobierno que tenga esa legitimidad y un respaldo importante desde el punto de vista del voto, desde el punto de vista de la estructura política, desde el punto de vista de la estructura social, pero tiene que ver con el orden en el sentido de la responsabilidad colectiva. Es decir, la democracia o la dictadura o el autoritarismo pueden no funcionar si la sociedad no está dispuesta a aceptar las reglas del juego. Este es el elemento clave que tenemos que diferenciar y distinguir. Los procesos democráticos en la mayoría de los países de Hispanoamérica resultaron ser anárquicos en el sentido de que somos muy desordenados y desobedientes en cuanto a cumplir nuestras propias leyes, porque los políticos convirtieron las democracias en fiestas irresponsables para alegrar a unos cuantos a costa de los demás. La primera respuesta que tenemos que entender es que el Estado va a jugar un rol mucho más importante en el futuro inmediato. Primer criterio. Y lo va a hacer porque es el Estado el que tiene que ordenar este desorden de carácter global que se ha producido por la crisis económica. Las empresas están pidiendo el apoyo del Estado. El Estado decide la cuarentena. El Estado define las políticas de salud. El Estado organiza el sistema sanitario. El Estado establece el impulso fiscal. Ese es un primer
criterio. Un segundo criterio, el capitalismo salvaje no puede ser aceptable ya como modelo de funcionamiento colectivo. Probablemente la economía abierta es un elemento importante de la economía mundial, sin ninguna duda, genera riqueza y genera competencia, pero lo que ha generado es una profunda desigualdad. El Estado, como lo entiende Carlos Mesa, es el que debe ordenar este desbarajuste económico causados por la pandemia. Por supuesto que el Estado puede definir las políticas de salud. El sistema sanitario y la cuarentena es parte de su trabajo en este estado de excepción. Pero eso no significa que el Estado resuelva siempre el problema económico, a no ser que se aleje totalmente de él, bajen sustancialmente los impuestos o anulen ciertas regulaciones. Ahí sí nos aliviarían a todos. El capitalismo salvaje es lo que ha hecho grandes a países como Suiza, Nueva Zelanda, Japón, Singapur o China. ¿Y nos viene usted con el cuento de que es malo? No, señor, Bolivia es pobre por falta de este tipo de capitalismo. Y la desigualdad que usted denuncia la podemos ver claramente en los países con una gran cantidad de pobres y pocos ricos. Eso son los sistemas estatistas que socialistas como usted nos propone. Yo diría que Bolivia está necesitando una liquidez de entre 2.500 y 5.000 millones de dólares que tienen que inyectarse a la economía grande, mediana y pequeña del país. Lo dicho anteriormente, su pensamiento fundamental es endeudarnos a más no poder. El Estado, contra todo lo que los neoliberales han dicho a lo largo de los últimos años, juega en una crisis de esta naturaleza un rol fundamental. Sin el Estado estamos perdidos y está perdida la empresa privada. La empresa privada le pide al Estado ayuda y tiene razón, y el Estado tiene que ayudar a la empresa privada como tiene que ayudar a los trabajadores. Cuando dices empresa privada, dices generación de empleo, es decir, no solamente el empresario, sino los empleos que esa empresa grande, mediana y pyme está generando a la economía. En consecuencia, el Estado debe ayudar a las empresas, debe hacerlo. Por eso te decía que necesitamos un paquete millonario en términos de apoyo directo que tiene que generar expansión de gasto inevitablemente e incremento del incentivo fiscal, aún suponiendo la realidad que es un déficit fiscal muy alto. Es decir, un paquete general de inyección de dinero directo por vía liquidez y de reducción de costo de fiscal, costo de pagos de AFPs, costo de pago de Caja Nacional de Salud por un tiempo sin flexibilizar a un punto tal el nivel de empleo que termines haciendo un despido masivo. Es lo que hacen los gobiernos liberales o capitalistas para generar riqueza y elevar el nivel de vida de su gente, disminuir la carga fiscal, equilibrar las normas laborales con la de los trabajadores, no asfixiarlos con medidas coercitivas. Estas medidas no se las debería considerar solo por esta situación excepcional, como la que vivimos, sino considerarlas siempre para reactivar realmente nuestra economía. Algo muy importante, Tufi. Yo estoy respondiendo a tus preguntas sobre la base de opiniones personales que no pueden ser interpretadas como decisiones tomadas o como propuestas oficiales. Estamos en una conversación en la que estoy dando opiniones para que no se confunda y no hayan titulares mañana de Carlos Mesa propone tal cosa o Comunidad Ciudadana dice tal cosa. Estamos haciendo una evaluación. No es fácil, lo que tú me estás preguntando es casi un interrogatorio vinculado a alguien que está en el gobierno, como si le estuvieras preguntando a la presidenta Áñez y no a mí. No me opongo a ello, pero quiero que se entienda claramente para evitar confusiones en mis respuestas. Y para variar, ratifica su tibieza. Lo que digo no es oficial, no es una propuesta de Comunidad Ciudadana. Estas cosas pregúntale a la Áñez, no a mí. El señor Carlos Mesa nos demuestra una vez más con esta declaración que, desde el año 2003 al presente, no ha aprendido nada de los errores que cometió y tampoco ha aprendido nada de economía. La propuesta sigue siendo la misma de aquellos años, depender de la generosidad de los países desarrollados y de los créditos de los organismos internacionales, sin explicarnos
que el dinero para pagar esa generosa deuda no saldrá de un árbol del jardín de la casa presidencial, sino de los bolsillos de nosotros, los ciudadanos, y de los bolsillos de las próximas generaciones. Parece que el señor Carlos Mesa no entiende que la generosidad tarde o temprano se acaba y que los créditos más temprano que tarde hay que pagarlos. Pero el peligro de sus ideas no solo se queda en el campo económico, sino con sus propuestas de base keynesiana, que por cierto no han sacado a ningún país de la pobreza, más al contrario los ha sumergido en círculos viciosos de burbujas monetarias que se crean y explotan, sino que ahora apuesta con mayor fuerza su adoctrinamiento neomarxista, proponiendo reducir aún más las libertades individuales, acrecentando el tamaño del Estado y su poder sobre nosotros hasta llegar a ideas que hace unas décadas atrás solo vivían en las mentes de fanáticos de las conspiraciones, como son la creación de un gobierno mundial, para que se haga cargo de la salud de todos los individuos, argumento que siempre ha servido de pretexto a los gobiernos de izquierda para tratar de dominar a los individuos. La propuesta económica de Carlos Mesa sumergirá al país en la pobreza y a todos sus ciudadanos. Finalmente, sus propuestas sociales, en lugar de ofrecer soluciones a nuestros problemas, solo buscan aumentar el poder político del Estado y de sus pseudoiluminados burócratas, atentando así contra uno de los derechos fundamentales que nosotros, como militantes del Frente Libre, juramos defender. Ese derecho es la libertad.